poder compartir, Padre. Te damos gracias, mi hermoso y buen Dios, por todo lo que nos has permitido hacer en esta semana. Gracias porque nos has ayudado y nos has guiado y nos has guardado, Señor. Gracias, Señor, por permitir que hoy podamos tener un nuevo día y un nuevo día en ti, Padre. Te rogamos, Señor, a través de tus méritos, que nos concedas hoy tener un buen día, que nos permitas hoy tener un día tranquilo, un día en paz. Ayúdanos a nosotros, que somos pecadores, que todo el tiempo, Señor, estamos haciendo lo que no te agrada, Padre. Permítenos hoy poder tener una reunión realmente que te glorifique, que meditemos de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestro vocabulario, de nuestros pensamientos. Y ayúdanos, Señor, para que cada día podamos, Señor eterno, exaltarte y glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a sentarnos y voy a invitarle a usted para que me acompañe al libro de Colosenses, capítulo número 2, versículo 8. Colosenses, capítulo número 2, versículo 8. Entonces, seguimos con la ayuda de Dios, con estas consideraciones pastorales que hemos venido trayendo ya hace un buen tiempo. Y estamos hablando del lugar intermedio. Y la pregunta que estamos contestando es esta: ¿cuántos lugares eternos nombra la Escritura para el alma tanto de un creyente como de un impío? ¿Cuántos lugares? En el libro de Colosenses 2:8 lo que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estamos hablando, hermanos, y estamos viendo también, por supuesto, teorías antes de la resurrección general de los muertos y antes de la segunda venida. Y hoy estaremos viendo el limbus infantum. Limbus infantum. Los católicos romanos se refieren al limbus infantum como el lugar donde las almas de los niños no bautizados residen. Mire que ellos hacen hincapié en el alma de los niños no bautizados, y ellos siguen diciendo que estos niños incluyen tanto a los que provienen de padres paganos como de cristianos, por supuesto en su contexto, ¿no? Su contexto como iglesia católica. Además, ellos afirman que estos niños no pueden ser admitidos al cielo, ni pueden entrar en el reino de Dios, sino que ellos permanecen en el limbus infantum sin esperanza alguna de liberación. Entonces, esa es la doctrina de la Iglesia Católica Romana, que dice que los niños no bautizados estarán en un lugar que es como un limbo, es decir, un lugar donde no son admitidos en el reino de los cielos y tampoco van a poder entrar. ¿Sí se da cuenta la diferencia al purgatorio? Entonces, en el purgatorio usted puede, según ellos, rezar
por el alma, pagar misas, dar limosnas, y después de un tiempo, pues esa persona saldrá de allí. Y aquí se tiene que aclarar que no existe una opinión unánime en cuanto a esta condición, sino que la opinión predominante afirma que los niños que están en ese limbo no sufren ningún castigo benéfico. Vuelvo y repito, en comparación con el purgatorio. ¿Se acuerdan? Que ellos allí sufren un castigo, como un dolor, sino que simplemente, y de acuerdo a las doctrinas, ellos han sido excluidos de las bendiciones del cielo. Y gracias a sus facultades naturales, ¿sí? Es decir, por el hecho de ser niños y de acuerdo a la creencia, por el hecho de ser puros, santos, que no tienen ningún pecado, pues ellos conocen y aman a Dios y además poseen una completa felicidad. Pero por otro lado, hermanos, para tener claridad, esta doctrina nunca, si usted estudia esta doctrina y la anterior, nunca fue declarada como un dogma de fe. ¿Qué es un dogma? Una verdad revelada por las Escrituras. Entonces, ahí, pues, me parece bien, porque pues ellos han reconocido que la Escritura, por supuesto, no lo revela. La doctrina del limbus infantum fue una doctrina común y una opinión teológica ampliamente aceptada desde la Edad Media hasta mediados del siglo XX. Imagínense, hace poco. Y ahora, ¿por qué esta doctrina o esta opinión teológica después fue aceptada ampliamente desde la Edad Media? Sencillamente para resolver el dilema de la necesidad del bautismo para salvación. Entonces, mire que la Iglesia Católica afirma que es necesario que los niños pequeños se bauticen para que sean salvos. Pero como le decía anteriormente, en la actualidad, en nuestro tiempo, este concepto ya quedó descartado completamente. Es más, el catecismo de la Iglesia Católica no lo menciona. Y en su lugar, el magisterio de la Iglesia Católica, entonces, ¿qué hace? Enfatiza que Dios tiene gran misericordia y que además la voluntad salvífica de Dios es universal. Es decir, que todos los que se mueren, ¿a dónde van? Al cielo, todos. Por eso, hermanos, es que algunos tienen una gran y grave confusión. Y lo que hace esta doctrina es que permite que haya entonces una firme esperanza en el caso de los padres que pierden a sus hijos, esos niños que quizás no se bautizan, ellos también quizás puedan alcanzar salvación eterna. Entonces, hermanos, pues esto es a grosso modo lo que la Iglesia Católica afirma del limbus infantus. La pregunta es, hermanos, esta doctrina, estas opiniones, esto que las personas creen, ¿ustedes piensan que realmente viene del corazón del Evangelio? ¿Vienen de Cristo? ¿Realmente podemos estudiarlas a la luz de la Escritura? Cada uno dice la respuesta. Y por supuesto la respuesta debe ser unánime. Por otro lado, hermanos, entonces, en contestación de nosotros,
Debemos decir lo siguiente, mire, las escrituras no dicen realmente nada al respecto frente a este lugar, el limbus, ¿cierto? Infantum. No dice nada. Y tampoco la palabra de Dios nos muestra una firme enseñanza de que los niños fallecidos van a alcanzar la salvación eterna. Yo estuve haciendo algunas preguntas, y una de las preguntas que yo le decía, ¿a dónde van los niños pequeños cuando mueren? O los niños que no nacieron. La mayoría, hermanos, y cristianos, me respondían lo siguiente. Ellos decían que los niños nacen sin pecado, que ellos son santos, y que de la edad de 1 a 5 años, ellos no conocen el pecado. Por lo tanto, pues ellos son ángeles. Y alguien me decía, y se lo puedo sostener, que ellos son ángeles. Pero miren, hermanos, nosotros no podemos emocionarnos y simplemente, hermanos, traer doctrinas que nos dieron o que nos enseñaron solamente para calmar nuestra ansiedad o para calmar, hermanos, nuestros pensamientos, porque no tenemos una respuesta y simplemente acomodarnos a lo que sea. Debemos entonces aquí dar una respuesta muy seria y muy clara. Pero ¿cómo entonces damos esa respuesta? ¿Cómo? Bueno, hermanos, debemos pensar muy seriamente en la doctrina del llamamiento eficaz. De allí debe arrancar nuestro punto de partida. Y la doctrina del llamamiento eficaz, ¿qué dice? Abro comillas, que aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo. Es decir, hermanos, quiero que en esta mañana tratemos este tema con radicalidad, pero también con sumo cuidado. Si nuestro Señor, entonces, de acuerdo a esta doctrina, es quien llama eficazmente a los que serán salvados, aún en esta doctrina debemos meter los niños que el Señor ha escogido, tanto normales o con alguna condición de discapacidad. Y por supuesto decir que ellos serán salvados, ¿de qué forma? Escuchen, por la exclusiva y especial gracia o especial libre gracia de Dios. Teniendo en cuenta que, bueno, teniendo en cuenta de que el Señor nunca va a actuar de una manera arbitraria y tampoco va a actuar por alguna cosa prevista en el hombre, y mucho menos por algo especial. Vuelvo y repito, el Señor actúa por su libre y especial gracia. Y lo que quiero decir, hermanos, es muy claro. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios creó a todos, el universo, los animales. Dios nos creó a nosotros como como lo más grande que somos delante de Dios. Pero de pronto, alguien que escuche esta enseñanza, o usted que está aquí, puede pensar y decir, Dios es injusto. ¿Cómo enviaría a un infante al infierno? ¿Cómo? Y de pronto usted tendrá el pensamiento de que ellos son ángeles, que ellos no pecan.
Pero yo le hago una pregunta. ¿Por qué los que tenemos hijos desde muy pequeños tenemos que enseñarles a hacer lo bueno y no lo malo? ¿Por qué tenemos que decirles, por ejemplo, a los 2 o 3 años que van a tomar sus primeras clases? Te portas bien, haga caso, sea juicioso. Hermanos, porque hemos entendido que ellos cargan con un pecado, que ellos cargan con una injusticia. Y aún, hermanos, siendo ya personas grandes, ¿por qué tenemos que seguir repitiendo lo mismo? Porque debemos siempre recordar que somos pecadores. Entonces, aquí, hermanos, no podemos olvidar varias cosas, porque si las olvidamos, nos volveríamos emocionales y no podríamos dar una respuesta clara. Y lo primero, hermanos, que debemos decir es que Dios es dueño de su creación y tiene autoridad sobre la misma. Dios creó la creación, Dios creó todo, todo. El Señor tiene un momento para nuestro nacimiento y un momento para nuestra muerte. Y es el Señor, hermanos, que por su libre gracia escogerá. Por eso nosotros creemos en la predestinación, antes, y destinación de destino, un destino antes de, y por eso fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y ahí es donde se nos olvida. Y entendiendo esto, hermanos, debemos decir que el Señor es el que escoge quiénes serán salvos y quiénes no, y esto no es injusticia. Al contrario, hermanos, esto es una justicia de parte de Él. Lo segundo, que usted no puede olvidar, y yo tampoco, es que la justicia de Dios, cuando es obrada en su Hijo Jesucristo, ¿sabe cómo es la justicia del Señor? Santa, perfecta, justa. Pero nosotros no, hermanos. ¿Nosotros qué hacemos? Somos tan emocionales que no podemos dar una respuesta clara, sino que siempre tenemos que llevar a las personas a que se emocionen y a que estén pensando cosas que la Biblia no enseña. Por eso, hermanos, es que el cristianismo de hoy en día es raro, es extraño. Es un cristianismo que no se entiende. Es un cristianismo que es altamente lleno de emociones y no de la escritura. Y cuando uno confronta con la escritura, ¿qué hace la gente? Se molesta con uno y prefiere no volverle a hablar. Porque la gente quiere es que uno le diga, ah, sí. ¿Sabe que si es como usted dice? No, hermanos. Lo tercero, el Padre, ¿qué hace? El Padre, Dios Padre, atrae eficazmente. Él es el que atrae. Y cuando Él los atrae, los lleva a Cristo para que el Señor los cuide. Por eso Jesús dice que ninguno de los que a Él se les entregó se perdieron. Ninguno. Porque habrá personas que el Padre escoja para salvación y sean llevados a Cristo y otros no, hermanos. Por eso es que la salvación no es universal. No podemos pensar que todos los que se mueren van a ir al cielo. Es más, hermanos, hay creyentes que piensan que no existe el infierno. Yo estuve preguntando y algunos decían, es que el infierno es aquí. O sea, el infierno es aquí cuando usted vive bien, cuando come bien, cuando duerme bien, cuando tiene trabajo, cuando tiene una chequera, cuando tiene una tarjeta, cuando tiene un Nequi, tiene dinero. O sea, eso es el infierno. El Padre atrae eficazmente y los lleva a Cristo para ser cuidado. Veamos, hermanos, segunda de Timoteo 1:9. Es importante, hermano, entonces, que sostengamos con la escritura esto que estamos diciendo. Segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículo 9. Mire lo que dice la Biblia. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Ahí podemos ver, hermanos, que el Señor es el que salva, es el que llama, pero ahí hay una aclaración.
Ese llamamiento no es conforme a nuestras obras, si lo está leyendo allí, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes, mira lo que dice, de los tiempos de los siglos. Vaya al siguiente libro, Tito 3, 4 y 5. Tito, capítulo número 3, versículo 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, mire el versículo 5, nos que salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Este es el segundo versículo que aclara que no es por obras. ¿Sí lo nota usted? No por obras. Por lo tanto, un niño que muere no va al limbo, porque ese concepto no existe en la Escritura. Y mucho menos, hermanos, mucho menos van a ir al cielo, a no ser que el Señor lo haya llamado santamente. Por supuesto, hermanos, estamos pensando como el apóstol piensa y como piensa el Señor Jesucristo frente a este llamamiento eficaz. Leamos Romanos capítulo número 9 y este versículo es muy claro, hermanos. Este es uno de los versículos que muchos odian, que no les gusta y que dicen, estoy bravo con Dios. Es una estupidez decir eso. Romanos 9, versículo del 10 al 14. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca, lea con atención, concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Sí lo está leyendo allí? Hermanos, Dios no es injusto, pero nosotros, por nuestra ignorancia, por nuestro poco estudio y por no querer obedecer la palabra, pues nosotros estamos pensando siempre que Dios es malo, que Dios es injusto, que porque Él permite, pero lo que no pensamos es que somos pecadores, hermanos. Y todo el tiempo pecamos, y todo el tiempo fallamos, y todo el tiempo transgredimos, la ley moral de Dios. Hasta ahí me está entendiendo, ¿cierto? Mire lo cuarto. Debemos fielmente sujetar nuestra voluntad, que es carnal y animal, a la perfecta voluntad de Dios. Sus misterios, hermanos, escuchen, no han sido revelados en totalidad. Por lo tanto, Él tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Y punto, hermanos. ¿Por qué nosotros tenemos que llevar a alguien que se muere siempre al cielo? ¿Por qué tenemos que ver a todo el mundo como bueno? Porque siempre nuestras emociones tienen que florecer. ¿Por qué nos falta, hermanos, tener un poco más de dignidad y ser un poco más radicales y decir, por ejemplo, si alguien muere sin el Señor, pues no va al cielo, hermanos? Es que eso es lo que venimos enseñando. Pero siempre tenemos que pensar lo que yo escucho que pensamos. No, es que en el último momento, es que faltando 5 para las 12 como la canción, creyó en Dios. Pues si lo hizo, maravilloso, pero no lo sabemos. También, hermanos, debemos pensar en esto. Solo nuestro buen Señor conoce de antemano quién será salvo o no salvo. Y aquí, hermanos, es cuando yo lo animo para que descansemos en su bendita y gloriosa providencia. Aquí, hermanos. Pero permíteme le digo algo, hermanos. Mire, el Señor a través de su palabra nos muestra realmente quiénes son creyentes, hermanos. Lo que pasa es que no sé por qué siempre se nos olvida esa parte.
Un creyente vive para el Señor, un creyente busca al Señor, un creyente se arrepiente todos los días, un creyente, ¿cierto?, está tratando de hacer lo que la Biblia enseña. Como lo decíamos esta mañana, ustedes lo decían en el pensamiento. ¿Acaso no pecamos? Claro. ¿Acaso no fallamos? Sí, pero como no vamos por obras, por fe, por gracia. Pero eso no significa pues, que todo el tiempo hace lo mismo. Y miren lo último, hermano, nuestra oración diaria debe ser: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Esta debe ser la oración de usted y mía. Señor, ten misericordia, que soy pecador. Hermanos, el limbus pater y el limbus infantum son doctrinas que no existen, hermanos, que no están avaladas por la Escritura. Por eso, hermanos, no podemos pensar que si alguien muere y está en el cielo, entonces desde allí me está cuidando, porque eso no sucede y nunca va a suceder. Y mucho menos decir que el bebé que murió es un angelito, porque tampoco es así, hermanos. El Señor, en su justicia, se encargará de llamar a salvación al que Él quiera. Y ahí, hermanos, no podemos meternos. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes conocen los salvados? El Señor solamente. Nadie más. Pero nosotros que estamos aquí en esta tierra, ¿qué debemos hacer? Perseverar constantemente para vivir para el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Orando, perseverando, leyendo la palabra, estudiándola, aprendiendo la Escritura, confrontando el pecado, confrontando mi propio pecado y enseñándole a otros lo que la Biblia enseña. No inventando, hermanos. Ya dejemos de inventar. Dejemos, hermanos, de pensar de que con nuestra enseñanza, entonces, el pensamiento de esa persona, el corazón, o quizás, hermanos, la mala manera de vivir, entonces va a callar el hecho de que un día va a tener que encontrarse con el Señor. Nuestra enseñanza debe ser clara: arrepiéntete y arrepintámonos de lo mal que hacemos. Hermanos, por favor, pónganse de pie y vamos a orar en esta mañana. Lo que hoy dijimos como 1, 2, 3, 4, hermanos, tómalo también como conclusiones claras. Señor, estamos una vez más delante de ti, agradecidos, Padre, por cada enseñanza que tú nos permites hoy tener, Señor. Agradecidos, Señor, por las Escrituras, porque son las Escrituras las que nos permiten evidenciar si realmente nosotros podemos alcanzar la salvación por obras. Pero realmente, Señor, hemos entendido que las obras jamás nos llevarán a ti, sino la fe, la gracia. Oramos en esta mañana agradeciéndote por la ayuda tan maravillosa que diariamente tú nos brindas. Te doy gracias por las personas que estamos aquí en esta mañana, por los que no están, por los que un día vendrán. Agradecemos a ti, Padre, porque nos has permitido hasta el día de hoy seguir firmes, a pesar de todo lo que sucede. También queremos, Señor, rogarte a ti, para que abras el corazón y la mente de aquellos que no te conocen, pero para que nosotros mismos, Señor, realmente pensemos si te conocemos. Si no te conocemos, Señor, pues realmente andaríamos en un cristianismo lleno de fracaso todo el tiempo. Pero damos gracias a ti por la ayuda, por la unidad, y gracias por la palabra que nos das diariamente para poder creer en ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y también agradecemos a las personas que hoy se han conectado. En un momento
volveremos nuevamente.